Buenas tardes. Bueno, qué gusto estar otra vez compartiendo con ustedes otro hermosísimo miércoles, otro de estos hermosos espacios en los cuales hablamos de cómo sanamos a través de nuestra creación. ¿Y qué pasa? Nosotros todo el tiempo estamos sanando y estamos sanando de forma inconsciente, ¿de acuerdo? Pero las cosas que nosotros creemos que escogemos, digamos a conciencia, yo siempre quise hacer esto es algo que me nutre, que me gusta, que me llama la atención, también es en realidad un mecanismo inconsciente que nos está llevando a reparar historias. Hola a todos los que se están uniendo, qué gusto verlos a todos. Aquí saludando, estoy buscando a ver si Juan Manuel ya está por acá, ya puedo ver a Juan Manuel. Ok, Juan Manuel, si quieres, manda la invitación para poder aceptarte y si no, escríbeme y te la mando yo. Hola Ana, qué rico que todos están acá. Vamos a tener una conversación súper chévere. Como les estaba diciendo, el invitado de hoy es súper especial. Yo oí que le hicieron una entrevista en Puentes para Despertar con Andrea y con Gus. Y ahí oí, no, pues la historia de la panadería. Yo dije, wow, qué impresión, qué rico poder contar con su compañía en este espacio. Y bueno, pregunté y me dijo, sí, de una. Entonces, vamos a tener esta conversación. Míralo, acá está. Te voy a mandar yo la invitación. Es solo que la aceptes y empezamos entonces con nuestra conversación. Entonces, como les decía, la panadería para mí es un tema bien importante. Bueno, qué gusto contar con tu compañía en este espacio el día de hoy, en especial para este tema que como creo que he repetido mil veces, que es un tema súper importante para mí, eh, que es sanar a través de esta profesión que es la panadería, ¿no? O el oficio de hacer pan. Quería empezar preguntándote si nos puedes dar un poquito, un recuento de todo lo que ha sido tu historia en relación a esta profesión. ¿Cómo llegaste a ella? Cuéntanos un poquito de cómo ejercías, si tenías tu panadería, mejor dicho, un poco de tu historia, para que podamos entenderlo primero desde la perspectiva 3D, antes de Bien, entrar a análisis. bien, muy bien. Bien, primero te agradezco mucho, Juanita, esta invitación. Para mí es un placer enorme estar No, el acá placer con es vos. mío. Este, bueno, yo empiezo a trabajar en panadería desde muy chico. Yo tendría 13 años, 14, empezaba la secundaria y, y siempre estábamos buscando, como decimos acá, el mango, ¿no? Ganarnos la vida en algo, aparte. Empezaba la secundaria, yo vengo de una familia humilde, entonces eh, había que tener para los gastos, ¿no? Y, y me ofrecen una panadería para trabajar, para limpiar bandejas, las bandejas donde van las facturas, donde van las figazas y acomodar y limpiar en la panadería. Y empiezo a trabajar ahí y empiezo a aprender. De a poco voy aprendiendo, me gusta. Entonces, muchas veces como terminaba muy tarde, me quedaba a dormir ahí y, y- y aprendí muy rápido. Yo tenía 13 14 años y a los 15 eh, ya sabía una buena parte de lo que era el trabajo de la panadería, amasar, ya hacía pan, hacía facturas y tenía 15 años más o menos. Sí. Y ahí empiezo ya a buscar un puesto, ¿no? Un puesto de... yo trabajé 38 años de facturero. Mi, mi profesión siempre fue maestro facturero, sobre todo, ¿no? Igual hice pastelería, pan, de todo, pero me dediqué más a la factura, Ok. ¿no? Y, y justo también investigando, ¿no? Sobre el pan,
en este recorrido y proceso de sanación, ¿no? El pan empieza en un lugar del Medio Oriente, ¿no? Donde creo que es en una parte que se le llama la media luna. Ok, Y yo hice media luna toda mi vida. wow, imagínate. Eh, Las facturas para las personas que no somos de Argentina, porque las facturas son bien típicas de Argentina. de Cuéntame Argentina, sí. qué son para que las personas entiendan. Las facturas son modelos de masas dulces, ¿no? Las facturas son exquisitas, Sí, sobre todo con el mate. Eh, Se empiezan a hacer inventando modelos, ¿no? De masas dulces. Esto empieza en Europa, la traen acá eh, cuando vienen sobre todo italianos, españoles, y acá le empiezan a dar forma, le empiezan a dar distintas formas y, y la combinan con dulces, cremas, y acá se le llama factura, en otros lugares se le llama bizcochos. bizcochos. Ok, Claro. Y, y bueno, empecé a los 15, 16 años, ya, ya me ofrecía como facturero, como panadero y empecé a trabajar en distintas panaderías. Ahí empiezo a independizarme, ¿no? Independizarme y así recorro todos los años siempre trabajando en panadería. Hice otros trabajos, pero siempre volví a la panadería. Mi oficio siempre fue el de panadería. Después, cuando ya soy más grande, empiezo trabajando en panadería, me empiezo a meter en lo que es lo holístico, ¿no? Empiezo porque lógico, ¿no? Empiezo a sentir esto de no poder avanzar, ¿no? Trabajar, trabajar y no avanzar, ¿no? Viste sí, que empieza ese juicio que después descubrimos. Y, y ahí empiezo a descubrir el Reiki, las constelaciones, los registros akáshicos, empiezo a hacer un curso de masajes y empiezo a hacer las dos cosas, trabajar en panadería, hacer Reiki y masajes, hasta que empiezo a descubrir la biodescodificación. sí. Y ahí empiezo a descubrir los videos de Corbera y me empiezo a meter de lleno en la biodescodificación. Siempre trabajando en panadería, siempre trabajando en panadería. Ok. Un momentito, Sí, paremos un segundito acá. decime. Cuéntame un poquito de eso que me dices. Yo me iba a trabajar en otras cosas, pero siempre volvía a la panadería Sí, a hacer factura. Cuéntame un poquito de esos procesos, como en qué momento o por qué decidías tú salir de panadería y luego terminabas volviendo que, pues nosotros porque sabemos siempre, que obviamente que como estamos sanando, siempre somos llamados a este lugar donde estamos reparando claro, de otra forma, claro, pero claro, ¿no? Hasta ahí yo no sabía qué era lo que estaba sanando, ¿no? claro, Yo sabía que muchas veces me quería ir porque el sueldo no era bueno. claro, Sabés que yo siempre tuve, que después lo vi, ¿no? Siempre tuve procesos de 5 años en panadería. Trabajaba 5 años en un lugar y me iba a otro donde me pagaban mejor. Pasaban 4 o 5 años y el sueldo volvía a ser bajo y me iba. Así estuve siempre, ok, sin saber. Después fui descubriendo en el proceso fuimos descubriendo en la biosistencia eh, por qué hacía esos procesos de 4 o 5 años, ¿no? ok, Eh, y, y siempre, sí, siempre quise cambiar porque me gustaba la tornería, me gustaba el trabajo eh, metalúrgico, pero siempre volvía a la panadería, siempre volvía. Y trabajé en panadería hasta el 2019. ok, muy bien.
Entonces, lo que te llamaba la atención o lo que trataba de sacarte de todo lo que es este mundo de la panadería era el trabajo metalúrgico. Sí, el metalúrgico era un trabajo que me gustaba, siempre me gustó. También después descubrí por qué, ¿no? Ok, Pero, pero siempre volví a la panadería, siempre volví. Y es un trabajo que me gustaba también, ¿eh? sí, Lo disfrutaba mucho, siempre disfruté mucho. Cuando yo tenía 15 años, era muy chico y me ofrezco en una panadería de facturero y nadie me creía, ¿no? Nadie me creía que hacía pastelería, facturas, pan, porque lógico, era muy claro. chico. Y empecé a trabajar en una confitería muy grande acá en Buenos Aires de ayudante. Y un día el maestro pastelero no viene y, y- y eran las 3 de la mañana y salieron a buscar a alguien y no conseguían. Y bueno, y yo empecé a hacer las cosas que hacía él, ¿no? Y, y ahí me vieron de otra manera, Claro, ahí se dieron ¿no? cuenta como, wow, que hemos estado teniendo Claro, acá, no nos hemos dado cuenta este potencial. claro, Sí. claro. Y ahí empecé ya a trabajar más de maestro facturero, ¿no? De maestro pastelero. Este, vos preguntame, porque no sé para dónde ir. No, no, tranquilo, yo estoy oyendo tu historia, claro. Entonces, desde los 15 años empezaste tú a Claro, trabajar como maestro pastelero cuando ocurrió este evento y se dieron cuenta, claro, ya tenías tus años de experiencia y ya sabías cómo hacer todas estas claro. maravillas. Ok, súper bien. Me contaste que empezaste entonces entre los 13 y 14 años a trabajar. Sí, empecé a limpiar bandejas, a ayudar a preparar reparto para reparto del pan a la mañana temprano. Después me iba a estudiar y después volvía. Y muchas veces trabajaba con una familia donde me ofrecían quedarme a dormir ahí y dormía en la panadería en toda la semana. ¿Siempre trabajabas en el mismo sitio o trabajabas en diferentes No, sitios? ahí cuando empecé trabajé en el mismo sitio y después, cuando, cuando ya fui reconocido Sí, como facturero, empecé a cambiar, ¿no? Porque me iba a los lugares donde me pagaban mejor. claro. Ok, muy bien. Bueno, una de las cosas que yo decía, sí, les voy a contar es que yo también trabajé en panadería, o sea, yo soy formada como chef, pero lo primero que hice cuando salí de la carrera fue crear una panadería con mi pareja de aquel entonces que se llamaba Juan Manuel. No puede ser de otra forma, ¿cierto? Que ya finalmente nos Claro, estamos hablando específicamente de ese pedazo de mi vida y la persona que se sienta enfrente mío a hablar de esto es Juan Manuel. Entonces era un pequeño claro. detalle que quería compartir porque aquí en este tipo de cosas, en este tipo de detalles o coincidencias, como le gusta llamarlo a la gente, nos damos cuenta que no hay coincidencias. Claro. Estamos realmente creando y estamos repitiendo y estamos aprendiendo de nosotros mismos y todo tiene un sentido más grande, ¿no? Claro. Bueno, una Y vez que... mirá, mi mamá, disculpame que te corte, mi mamá trabajó cocinando en una panadería, ¿no? Ok, Cocinaba en una panadería también. mira, imagínate. Y por supuesto, Juan, Juanita, dobles igual, también ahí está. Claro, claro. Y sos del 25 de mayo, mi hija es del 31 de mayo, mira. Sí, si ustedes van viendo, realmente no Mm, existe esto de la coincidencia. no, Hay un no. motivo por el cual estamos abriendo acá este espacio-tiempo, nos sentamos a conversar y aprendernos. Listo, cuéntame un poquito. Entonces ya empezaste con todo lo que fue el tema del Reiki, terapias Sí, alternativas, llegaste también a la mi- biodescodificación. después, yo mientras trabajaba también, yo siempre quise tener mi panadería, ¿no? Sí, Y, y la tuve acá en casa, en, empecé a armar un negocio y después tuve otra panadería en un barrio acá cerca que es Boedo. ok, Y,
y siempre quise tener mi panadería y siempre quise hacer una mercadería que guste, Ok. ¿no? Eh, y, y creo que lo logré. Lo que no logré es que me vaya bien. Claro, eso era lo que te quería preguntar. ¿Cómo te fue ya cuando tú montaste tus propios negocios y cómo fue todo ese Bueno, proceso? no, no me fue bien, no me fue bien. Eh, si bien pude hacer muchas cosas, pero siempre fue con mucho sacrificio. Y, Claro. pero no pude lograr lo que quería. No lo pude lograr. Eso que me dices de mucho sacrificio tiene mucho sentido para lo que pude yo ver frente al tema del pan y de algunos de los simbolismos que tiene el pan. Pero Claro, igual me siento súper identificada porque a mí tampoco me fue bien con mi panadería. ¿Qué pasó? Yo hacía pan también en casa, o sea, creé el negocio en casa y lo que hacíamos era pan para hoteles, pero tratábamos de hacer pan artesanal, es decir, todo a mano, no teníamos maquinaria que nos ayudara, nada de eso, y el hotel a uno le pide que el costo del pan sea muy bajo, entonces nunca había un margen para nosotros para decir, bueno, esto realmente nos da, no nos daba. claro, Era buen pan, pero no nos daba. Entonces ahí, por ahí resonancia también. claro. Sabés que a mí también, ¿no? Acá vecinos siempre recuerdan las facturas y los postres y tortas que hacía, porque siempre me gustó trabajar con mercadería de primera marca. Sí, Pero lógico, los costos no daban. sí, sí. Es así, es que detrás de, bueno, obviamente hay seguro la explicación si decides compartirlas con nosotros de lo que has podido averiguar. Siempre hay una historia de por qué no se consigue esa abundancia económica a través de algunas de las cosas con las que estamos reparando, ¿no? Pero en la panadería por lo menos sí quedó ese concepto para mí, desafortunadamente, y es, en mi caso, no fue exitoso. Igual ahorita hablamos un poquito de por qué he podido averiguar que no fue exitoso, pero sí, siempre hay una Claro, historia atrás. Bueno, claro. entonces tuviste esos dos negocios o trataste de tener esos dos negocios. Sí, Listo. sí. Y ya entonces sí empiezas, me dices, estuve trabajando, pero ya empezaron a llegar otras corrientes en las cuales empecé yo a indagar un poco más. Claro, sí, sí, porque siempre tuve la pregunta, ¿no? Viste que siempre cuando, cuando miramos las estrellas, la luna, que me encanta, ¿no? Nos preguntamos para qué estamos acá, ¿no? Siempre fue esa pregunta, ¿no? Y porque también esa pregunta se mezclaba con ese no poder salir adelante, ¿no? De no poder avanzar. Sí, Viste que decimos, ¿por qué esto me pasa a mí? ¿No? claro. Y, y así fui investigando y así llegué al Reiki, a los registros, como te decía, a las constelaciones, hasta que descubro la biodescodificación. Había escuchado a Hammer, había escuchado algo de Hammer y me interesaba también, hasta que empiezo a mirar videos de Corbera y empezamos a mirar videos de Corbera con mi señora, cuando venía de trabajar, mirábamos, y me pasó algo muy loco, como decimos acá, ¿no? Que por las noches estuve como meses que por las noches me angustiaba, ¿no? Después de mirar los videos, me iba a acostar y sentía que me angustiaba. No, no entendía por qué, ¿no? Sí, Y hasta que, bueno, empecé a atenderme, ¿no? A buscar un decodificador, nos hicimos amigos de un decodificador de Uruguay, que después lo trajimos acá a dar charla, nos hicimos amigos y ahí empecé a descubrir, a hacer cursos, este, mucho antes de Humano Puente. Y ahí descubro, en uno de los videos que buscábamos para mirar, descubro a Pablo. Descubrimos a Pablo y ahí, pum, era como que acá está todo, ¿no? Acá está todo. Todo lo que estoy buscando está acá. claro.
y cómo termina, bueno, no sé, pero si se han pasado por algunas otras corrientes espirituales, uno empieza a encontrar la lógica un poco a esas corrientes y Claro. ese camino luego biodescodificación y finalmente bioexistencia consciente es como que el círculo se cierra, es como Se que, claro, cierra todo, todo esto me estaba todo. pasando yo por este lado y esto por este otro lado, encuentra una Ah, lógica perfecta cuando uno entra acá perfecto, por este camino. claro. Y ahí fuimos a una charla que había hecho Pablo cuando presenta el primer libro, y después hicimos la jornada que era presencial, hicimos la jornada de 3 días, y, y después empecé a hacer el camino para ser consultor, y ya empecé a atenderme, y ahí, bueno, ¿no? Se van acomodando todos los patitos, Claro, se van acomodando. bueno, si quieres, en este punto puedes empezar a contarnos un poquito acerca de cómo se fueron acomodando los patitos y qué descubriste tú a través de este camino de consultas que, bueno, no sé si habrá sido lo que tú fuiste a trabajar específicamente en consulta, porque muchas personas dicen, bueno, esta profesión creativa nunca la he trabajado en consulta, pero de una u otra forma, como consultores sabemos que como finalmente todo es nuestra creación, entramos a mirar todo aquello que nos ha ido movilizando en la vida para entender para qué hemos puesto acá esta creación, que es lo que nos Claro, importa. claro. Y los procesos de humano puente de entrada, viste que eran distintos, ¿no? Eh, si bien eran perfectos para el momento, hoy son muchos más profundos, ¿no? Sí, Vemos las líneas de tiempo, vemos todo con otra profundidad. claro. Eh, pero bueno, yo empecé a trabajar, trabajé muchos síntomas, trabajé mucho la vergüenza, ¿no? Okay. Porque siempre sentí mucha vergüenza de la pobreza, ¿no? Sentí vergüenza de no poder avanzar, y, y ahí empecé a descubrir, ¿no? Porque yo cuando era chico iba a comprar fiado, ¿no? Con Sí, la libreta iba, ¿no? Y a mí me daba mucha vergüenza comprar así. Y, y después descubrí ahí, ¿no? De dónde venía esa vergüenza, porque yo, sabes que cuando ya era grande, tenía hijos, y cuando tenía que ir a comprar a un negocio de acá del barrio, me agarraba todo un escalofrío. ok, Y cuando iba a 10 cuadras, no sentía nada. ok, El inconsciente me marcaba el peligro ahí, ¿no? En el ok, barrio, ¿no? cerca, ok, Claro. Y vos fíjate que así me pasó cuando logré comprarme el auto. Siempre me quise comprar un auto y nunca he podido. Teniendo la plata en la mano, nunca he podido. Y, y me compro el auto y me daba vergüenza subirme al auto. Sentía mucha vergüenza subirme. También me venía a buscar esa vergüenza, ¿no? sí. Y, Este, y has sí, decime. podido, bueno, no, perdona, sigue contando. No, decime. No, sino que te preguntaba si a través de trabajar esta vergüenza has podido encontrar algunas claves importantes con respecto a el, el- tu profesión y lo que escogiste. Sí, en la profesión, mira, está el pan es lo que une a la familia, ¿no? Es el alimento. El pan eh, también está en, eh, en el sacrificio de la cosecha, de sembrar, ¿no? Sí, y, y Y ese sacrificio es el que sentí yo siempre, ¿no? Y esto de unir la familia, eh, que también está relacionado con el padre, ¿no? claro, Eh, y mi padre no, también
Mira, yo empecé a trabajar a los 13 años y mi padre a los 12, 13 años se viene de una provincia que es Santiago del Estero, se pelea con su familia, con su madre y no los ve más y se viene a vivir acá. Y mi mamá también, mi mamá viene de una provincia que es Tucumán, eh, a trabajar acá desde los 16 años, eh, trabajaba y vivía en la casa donde trabajaba y también, ¿no? El no estar con la familia. Y el pan es lo que une a la familia, el pan es el alimento, ¿no? Claro, y en sí las propiedades del gluten, que es la proteína que se encuentra dentro del pan, es dar esa cohesión y dar esa elasticidad Es lo que que une, une ¿no? totalmente. Lo que une la masa, lo que une a la familia. Así es. Y si se fijan, muchas veces está todo el símbolo de nos unimos a partir el pan. Ese es un dicho, no sé si también estará en Argentina, Claro, creo que es muy mediado por la sí, Iglesia sí, Católica y por la última cena, por ejemplo, de todo el tema de partir el claro, pan, ¿no? Entonces es muy, nos reunimos en torno a la mesa, tanto el claro, pan como la cocina tienen mucho este componente de la unión familiar, ¿no? claro. Y también en esto del sacrificio, ¿no? Porque me gano el pan, ¿no? Me voy a ganar el pan con el sudor de la frente, decían acá. Totalmente, esa era otra que tenía por ahí anotada, el sacrificio, muchas historias de sacrificio, pero también Claro, en relación a la conexión con la divinidad, porque como el pan es un símbolo que está totalmente. relacionado con la religión, uno de Sí, sí, los dogmas, uno de los principios o el que le recalcan a uno muchísimo a través de la religión católica, por lo sí. menos, es que hay que hacer sacrificios, ¿sí? Entonces también tiene el doble mensaje ahí, ¿no? Claro, claro, claro. Sí. Sí, el sacrificio y en la fertilidad, ¿no? En la fertilidad también está el pan, ¿no? Esta no la tengo. Si nos quieres compartir un poquito cómo está en la fertilidad el pan. Porque es sembrar, ¿no? Sí, Cuando estamos sembrando una semilla, ¿no? ok, muy bien, sí. Otra de las cosas interesantes que pude yo ver en relación con el pan, que no sé si de pronto aplica o lo pudiste ver tú a través de los diferentes procesos que hiciste, es cómo el pan en sí nos habla de todo un proceso de transformación, porque estamos llevando ciertos elementos básicos como pueden ser la harina, el agua, la manteca si se le echa manteca, la levadura, a que sufran un montón de procesos, porque el pan también necesita tener un proceso mediado por levadura, mediado por la fermentación y necesita crecer y transformarse, ¿no? Entonces nos habla un poco también de ese crecimiento, de esa transformación de la persona que está ejerciendo esta profesión. Claro. Y es ese, yo a veces lo doy como ejemplo en el proceso que hacemos de sanación, ¿no? ¿Sí? Eh, Siempre queremos tener el pan en la mesa, ¿no? Pero todo tiene su proceso, ¿no? La harina que usamos, la sal que le vamos a poner, la manteca o la grasa, después dejarlo descansar, que se pueda, eh, que pueda transformarse, ¿no? Cuando lo metemos al horno, listo, ¿no? Así Sí, nos claro. metemos al horno nosotros, así nos metemos en cada proceso que hacemos. Y todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Así es. Así es. Y por eso está bueno para la gente que por ahí eh, escucha por primera vez, ¿no? El poder meterse, el poder permitirse meterse en ese proceso y poder confiar. Muchas veces los procesos son largos, en otros son cortos, pero siempre hay una meta que esa meta es el camino. Nunca llegamos a esa meta, es un camino. Y a medida que lo vamos transitando, eh, vemos
esos resultados, ¿no? Pero lo tenemos que permitir, nos tenemos que permitir meternos ahí. Sí, así es. Y en muchos casos, y siento, bueno, acá puede que nos desviemos un poquito, pero también por un poco el mundo en el que se está viviendo, se espera que los resultados sean de un día para otro. Uno quiere ver resultados y se enfoca siempre en el resultado porque a nivel de sociedad, a nivel de cultura, estamos muy enfocados en eso, en qué voy a obtener yo de todo esto, cuando lo que estás obteniendo lo obtienes todos los días en el caminar a través del proceso. Y puede que son cosas que no tenías como una meta específica. Eh, por ejemplo, mi caso es, o mi síntoma es la epilepsia de mi hija, entonces obviamente se enfoca uno en que ella ya no tenga epilepsia. Y la epilepsia no se va hasta que no tengamos que aprender lo que tenga que decirnos, pero en el proceso, que es realmente lo importante, lo que vas ganando en el día a día, en todo este proceso, en tu transformación personal, en las diferentes muertes, digo, unas pequeñas muertes que vas teniendo todos los días para nacer a tu nuevo ser, lo que se gana es infinito. Claro, No hay forma de cuantificar. claro. Así. Y, y en esto del pan en la mesa, del proveedor, ¿no? Porque también lo que fui viendo yo en mi proceso es que mi padre no fue reconocido por su padre. Mi padre lleva el apellido de su madre, ¿no? De mi Ok, abuela, que yo no la conocí. Entonces, en eso de ser reconocido también, ¿no? En esto que te decía yo, ¿no? En estos procesos de 4 años, ¿no? Que fui haciendo, fue, fue porque no me sentí reconocido, ¿no? ok. ¿Y por qué está ese ciclo de 4 o 5 años? ¿Pudiste ver por qué específicamente esa cantidad de tiempo? Sí, lo vi en un proceso también, mi padre queda viudo eh, y a los 4 o 5 años conoce a mi mamá, ¿no? Mm, Y mi padre queda viudo porque su mujer muere asfixiada estando embarazada de 5 meses. Eso fue una de las cosas que yo trabajé mucho, esos úteros, ¿no? Y ese útero sobre todo, ¿no? claro, Eh, y ahí también fui descubriendo el por qué siempre se me negaba a tener el auto, ¿no? Que para claro, el simbolismo es el útero, ¿no? totalmente. Y si te fijas, uno de los dichos que hay mucho en relación al pan y al embarazo es que está con un pan en el horno. Claro, Y, claro. y fallece y bueno, una de las cosas que estuve yo viendo de mi propio proceso es como, y que se ve mucho, y esto lo mencioné en otro, es como muchas veces trata de traerse un poco la escena anterior a que pase algo malo, ¿no? Y si tú estás trayendo el pan a tu vida y estás trabajando en base a eso, un poco estás trayendo este estado de esta mujer con el pan en el horno, si vuelvo y lo traigo yo a mi vida constantemente como profesión y por tanto tiempo. Claro, claro. Y esto de no estar presente, ¿no? Como padre también, ¿no? Porque yo trabajaba muchas horas y la verdad que en casa estaba 4 horas, ¿no? De las 4 horas dormía tres, Sí. mucho tiempo estuve. Sí. Y claro, porque, bueno, no sé si es lo mismo en tu caso, pero por lo general, panadería, como es lo primero que se busca en la mañana, desde muy temprano la persona tiene que estar despierta, horneando Sí, panes, permitiendo ese proceso de la fermentación y de la leva, pues de que el pan crezca. Y luego tienes que estar darle- preparando masas, tienes que hacer un montón de cosas, entonces sí lleva muchísimo trabajo. claro, sí. Y en esto de sacrificio y escasez, también otra de las cosas que fui sanando, eh, y no lo trabajé, fue una hernia de disco. Ok. Se te fue Eh, sanando a medida que tú fuiste trabajando en otros síntomas. sí, trabajando en otros síntomas, esa hernia de disco se fue.
y era una hernia de disco que no me dejaba mover, no me dejaba viajar, me costaba levantarme, me costaba hasta llegar al trabajo, era un sufrimiento. Mm. Y, y- y trabajando se fue. Después trabajé también un hígado graso, que me habían diagnosticado grado 3 y, y también lo trabajé y no, el hígado graso desapareció. Bien, y el hígado, si no estoy mal, nos Y está el, hablando también de las historias de las de historias hambre, de carencia, de hambre, ¿no? que también la Ah, panadería es algo que se encuentra reparando, ah, porque digamos que el alimento más básico que uno dice, bueno, puedo traer esto, y en muchos casos no tengo ni para un pan, pero si se puede, empecemos por el pan para traerlo. El pan o la claro, panadería nos está solucionando historias de hambruna en el clan. claro, mucha hambre. Sí, en mi caso, de lo que podemos o hemos podido ver a través de Reurixins, es sanando historias de hambre total a través de la gastronomía como de la panadería, porque eran Claro, personas que no tenían con qué comer. Bueno, es una historia bastante fuerte, pero para resumir, una madre y una hija que estaban dependiendo todo el tiempo de que llegara este padre, este proveedor, a darles comida, porque el resto del tiempo el señor no estaba ahí. Y durante esos periodos de tiempo, esta niña también sufría mucho de hambruna porque su madre no la alimentaba tampoco, ¿no? Eso por un lado. Y esto otro que me dices que me resuena también profundamente es el tema de esta viudez que ocurre de tu padre, porque en mi familia, para que sepan, una de las cosas que nosotros también podemos hacer a través de nuestra profesión es repetir esta profesión porque en el pasado ha dado vida o ha estado relacionado con el sustento. Entonces, para nosotros repetir esto es importante porque ya no, fue exitoso hasta cierto punto. Y en mi claro, linaje está la historia, precisamente, traté de averiguar un poquito más, no lo pude conseguir a tiempo para este, pero está la historia de una panadería y la mujer que tiene la panadería fallece y eh, al fallecer deja como 5 niños huérfanos. Pero ojo porque esta historia es la historia de un tío abuelo y el tío abuelo ya tenía una mujer que fallece, que deja otros 5 niños sin padre. Se vuelve a casar con esta otra mujer que tiene la panadería y esta mujer fallece también, dejando otros 5 o 4 niños y la panadería a cargo de el esposo. Y en ese momento mi abuela interviene para ayudar a su hermano eh, a atender la panadería, a ayudar con los niños. Y al ella intervenir, termina ocurriendo una separación muy fuerte a nivel de su propia familia por el hecho de ella intervenir en la panadería. Entonces, dentro de mí estaba el impulso de traigo la panadería, porque estoy tratando de traer ese momento antes de que hubiera esta tragedia, que eventualmente termina desencadenando otra tragedia, pero entonces yo tampoco tengo, digamos que, el permiso o el derecho para ser exitosa con esta panadería, porque en mi clan representa sustento, pero también representa tragedia y separación. claro, claro. Yo también lo vi del lado de que representa separación, ¿no? Porque si bien mi mamá fue separada de su familia para venir a esta gran ciudad a trabajar, y mi papá también, Sí, ¿no? Y él no se ha reconocido por su padre. Y también yo entre Orixin he ido y nunca hubo un padre. Nunca, nunca hubo un padre. Yo no tengo datos de mi árbol para arriba. ok. Eh, Nunca tuve, pero he viajado en Reorixin, que es este instrumento maravilloso, y hemos visto también mucha carencia y la falta del proveedor, ¿no? Del padre, La falta, del padre. sí, Claro, claro. Y vos fíjate que yo trabajaba muchas horas y viste que eh, a mí me cargaban porque a veces terminábamos de trabajar y por ahí los muchachos me decían, nos quedamos un ratito, ¿no? Tomamos algo, vamos a comer algo. Y yo
terminaba, me iba a mi casa. Era una necesidad llegar a mi casa, Claro, llegar a mi casa y ver a mi familia. qué bueno. Ana, que a En- propósito está aquí, nos está comentando, dice que también se llamaba Juan el Padre, dice Ana. claro, ¿Tu claro. padre? Mi papá se llamaba Juan Ah, bueno, también. Mi padre Juan también. muy bien. Em, ¿Qué otras cosas has podido ver tú en relación a la panadería y de pronto esto de la falta del éxito económico con tus negocios en panadería? Si lo has podido ir a visitar ya dentro de tus propias consultas, ¿qué has visto? ¿Por qué esta panadería de pronto no tuvo el éxito que tú querías? O si hay algún otro componente aparte de esa separación que nos estás contando, pero Yo lo que vi siempre fue mucha carencia. Siempre vi mucha carencia y mucho sacrificio en todos los reoricing que he hecho. sí, Eh, Después, de parte por la parte materna, eh, también mucho sacrificio, pero también me centré en un Manuel donde fue estafado, ¿no? y, y ha perdido tierras. eh, Esa parte la tengo ahí, ¿no? Que la estoy descubriendo de a poco. Pero siempre vi mucho sacrificio y carencia, ¿no? Y a mí siempre me costó, siempre fue el sacrificio, el sacrificio. claro. Entonces viene más como por el lado de que ese sacrificio tiene que estar unido a la panadería y para mí, para sobrevivir, como sobrevivieron todos mis ancestros, yo necesito estar en una profesión en la cual me demande Me tengo que, sacrificio. claro, claro. Y vos fíjate que cuando yo eh, en la pandemia decido dejar la confitería, dejar totalmente. Y, y dedicarme a la consulta. Ya venía con muchas consultas eh, y era muy loco porque yo empecé teniendo todas consultas de afuera. No tenía consultantes de acá, Ok, no tenía. Eh, y eso también me llamaba la atención, sí, en esto de no ser reconocido acá, ¿no? Y tenía mucho de Colombia, de México, de España, de Estados Unidos, de Costa Rica. Y bueno, y decido dejar y dedicarme de lleno a la consulta. Y muy bien. en plena pandemia ya había dejado la panadería y me viene a buscar un panadero conocido, me viene a buscar para cubrir unas vacaciones de un pastelero y, y me ofrecía buena plata. Entonces, viste que se te prende la alarma, ¿no? Sí, Y, y digo, voy a ir. Y fui una semana, 15 días eran, 15 días a cubrir esas vacaciones y, y él ok. me ofrece un buen sueldo y, y yo pensaba, ¿no? Digo, y si me quedo, y bueno, le dije que lo iba a pensar y cuando me voy al lugar donde trabajo, me pego un golpe en un tobillo terrible, terrible. Ok, Y, y ahí me empecé a reír, ¿no? Porque ya, bueno, ya, viste, cuando estamos en esto, miramos todo distinto, ¿no? claro. Ya hasta lo disfrutamos al dolor. Y, y entonces digo, bueno, algo me está diciendo esto. Sí, Llego a casa, Ana dice, llego a "Ay, casa, yo no quería". llego a casa y me golpeo del otro lado del tobillo, Mm, de vuelta, ¿no? Y ahí dije, no, bueno, listo. claro, Me quedo acá en casa y, ¿no? Sabemos que el tobillo es la dirección, sí, ¿no? eso iba a decir Eh, totalmente. entonces el inconsciente viene y te dice, bueno, decidite, a ver qué vas a hacer, ¿no?
¿Vas para allá o para acá? Eh, y bueno, decidí no ir y quedarme y seguir como consultor. Muy bien. Y Pero ahora, cada vez fue, que sientas a fue- hacer pan, se hace desde otro lado, ¿no? claro, claro. Desde el Ahora disfrute. desde el disfrute, ¿no? Desde el disfrute, poder hacer un pan, una media luna, una tarta de ricota, una torta, pero desde el disfrute. Muy bien. Qué hermoso que es poder transformar eso. Yo también, cuando me siento a hacer pan, lo hago para disfrutar y para esa conexión con mi hija. Porque yo ya, obviamente, hace rato no hago pan para vender, pero es una de las Claro, formas que tenemos desde que ella estaba muy pequeña para unir también, para claro, con él. Entonces, claro. sí, en la medida en la que tú empiezas a trabajar dentro de ti, en ti, a mirar hacia adentro y a dejar de mirar hacia afuera, empiezas a experimentar las mismas cosas que ya has experimentado, pero desde otro lado. Si de Sí, pronto antes estabas haciéndolo a nivel inconsciente con un afán de reparar algo, ya lo puedes volver a hacer, pero ya no estás reparando desde el inconsciente, sino que ahora de forma consciente dices, yo escojo hacer esto. Y al escoger hacerlo, entendiendo lo que está más atrás, es una historia diferente. sí, totalmente. Y viste qué pasa que llegan todos los consultantes que tenemos, te habrá pasado a vos, todos tienen que ver con panadería. ¿Sí? Todos tienen que ver con panadería. Eh, Mm, y si no tienen que ver con panadería, empezaron a ser como una amiga que atiende, una consultora hermosa que se puso a hacer alfajorcitos de maicena, ¿no? Entonces, es maravilloso. qué hermoso. Siempre nos están mostrando, siempre nos están mostrando lo que vamos sanando. Sí. A mí no me ha pasado que me llegan de panadería, pero yo fíjate que yo la panadería nunca la he trabajado como un síntoma, porque en el momento en el que yo le di cierre a ese capítulo, para mí fue un cierre. Pero Mm, claro, como hace parte de mi historia y a través de estos vivos también, tengo esa oportunidad de ir y buscar esos pequeños capítulos de la historia y ver, bueno, ¿y por qué esto estuvo de esta forma? Y qué, para entenderme, ¿no? Porque es claro, muy bonito tener esa posibilidad de volver a visitar esos lugares y meterles conciencia, meterlos, o sea, meterte dentro de ellos y entender el para qué se experimentaron o se vivieron de esa forma. Entonces, no he tenido todavía el gusto de compartir con personas que vienen de la rama de la panadería, pero fíjate que quién sabe si de pronto después de este vivo me viene alguien como, oye, yo quiero trabajar mi negocio panadero contigo y feliz. claro, viste, ahora que estamos en empresas y economía, viste, por ahí esos panaderos que no les fue bien. Por ahí ya podemos entonces empezar a trabajar un Claro, poquito de nosotros mismos aquello. claro, Sí. claro. Ana nos dice, Sí, ahora cero carbohidrato. claro, Como claro, es un poco más relacionado con el tema inflamatorio de los carbohidratos y cómo una de las cosas que se dice es que está bueno disminuir el consumo de los carbohidratos o por lo menos pasarlo a claro, carbohidratos que sean no procesados. El pan pues, es un alimento hecho con harina refinada, entonces se recomendaría no consumirlo de forma habitual. Pero mm, eso está yo creo que en cada uno y en la forma en la que vamos descubriendo que nuestro cuerpo también nos va guiando, y ¿cierto? sí, No sé si tú sí. alguna vez tuviste problemas con el gluten también, o sea, como con esa otra polaridad del hecho de yo estoy trabajando en panadería sanando por un lado y me afecta el gluten. ¿Has tenido esa? No, no, pero sabés que una vez me voy a- a hacer me voy a atender por una alergia y cuando me hacen los estudios era alérgico a la harina, ¿no? Alérgico al polvo y a los pelos de perro, gato, ¿no? Yo siempre tuve perros, siempre trabajé en panadería, Claro. fue muy gracioso, ¿sabes? Sí. Pero- Pero no, no,
pero no lo trabajé, yo no trabajé eso. No trabajé. Claro, sí, ¿Qué pero tra- sí se me hace interesante porque en muchos casos encontramos las dos polaridades de la historia dentro del mismo síntoma. Entonces, fíjate qué interesante esto que dices, la alergia a la harina, y que Ana acá vuelve y nos resalta eso de la alergia a la harina. Y siendo panadero o persona que trabaja con harina, ¿durante cuántos años dijiste que trabajaste con Y esto? he trabajado como 38 años en panadería, así Claro, que imagínate. Bueno, eh, sí, muchos años. muchísimos, toda tu vida casi, Claro. pero ahora desde otro punto. Ahora acompañando a todos aquellos panaderos o aquellas personas que han estado en este negocio y que de pronto no entienden por qué sus negocios no han podido llegar a buen término o no han podido avanzar. Acá estamos para ir adentro y para buscar las historias, Claro, porque las personas que vengan siempre van a ser un reflejo de nosotros y de nuestra propia historia. totalmente, totalmente. De meternos en nosotros, ¿no? De meternos ahí, ir a buscar, ir a buscar. Por eso es importante, porque nosotros tenemos otra mirada. Está bueno para el que empieza, ¿no? Parece que duda, para ese que no sabe que es por acá, para ese que da el primer paso y se mete en la historia. Yo siempre les digo, hay que confiar en ese proceso, pero confiar en uno mismo. Eh, no en lo que le diga yo ni en lo que le diga nadie, confiar en uno y decir, bueno, me voy a meter y sé que me voy a meter donde hay dolor, pero la vida se nos transforma de una manera que es maravillosa. Sí, así es, totalmente. Y qué importante que es poder profundizar en ese dolor, porque en muchos casos tratamos de evitarlo. Y si el dolor se encuentra presente en tu vida es porque viene a decirte algo y no hay que ignorarlo. Un dolor es algo Mm, que moviliza mucho a la persona y ponerle capas, ponerle pañitos encima, ponerle parches, no va a ser la solución porque el dolor siempre va a buscar una forma de salir. Y si no sale a mm, través de tu expresión de ese dolor y del comprender para qué existe este dolor en la vida, se va a terminar manifestando en el cuerpo, saliendo de una u otra forma. O pasando a la generación siguiente, como fue mi caso. claro, pero sabemos que tenemos que hacer ese movimiento. Es movimiento, es movernos. Y Así es, empezamos con el primer paso. así es, Empezamos a dar ese primer paso y ese primer paso nos va a llevar al siguiente. totalmente. Y ya después no podemos parar. No podemos parar, es como cuando yo siempre doy el ejemplo de la bicicleta, ¿viste? Cuando empezamos a andar en bicicleta eh, ¿Sí? y sentimos, yo me acuerdo cuando le enseñaba a mis hijos, le ponía la mano en el hombro y ellos andaban, pero yo le sacaba la mano y no querían, ¿no? Parecía que se caían, ¿no? ¿Sí? Y eso pasa, ¿no? Cuando empezás y te das cuenta de que estás pedaleando solo, de que ya no está el miedo. El miedo era integrarlo y verlo y ya está, pero meternos ahí. Pero nosotros muchos queremos escapar, ¿no? Tengo miedo y no quiero sentir miedo. No, miralo, integralo al miedo, a ver qué te viene a decir. Porque el síntoma simplemente nos viene a contar una historia, nada más. Así es, totalmente. Bueno, Juan Manuel, se nos fue esta hora rapidísimo. Uy, bueno, Fanny, Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en este espacio de Sanando a través de mi creación, donde hablamos acerca de la panadería. Antes de eso nos contaba Miriam, a ver, leamos un poquito antes de terminar porque sí nos dijeron. A ver, Miriam nos dice que ella también se acerca a la decodificación por una fractura de muñeca izquierda que le indicaba que tenía que dejar el trabajo secundario, que era producción de panadería. También por mirá, encima de la panadería acá. Y claro, qué muñeca divina. transparente, ¿no? Gracias, Miriam, por Claro, compartir con nosotros esto. Qué bonito. Eh, qué lindo.
Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy para que pudiéramos tener este privilegio de oír la historia de Juan Manuel, lo que quiso compartir con nosotros acerca de lo que estuvo sanando. Juan Manuel, ¿hay algo que te gustaría, así para darle cierre, contarle o decirle a las personas que se encuentren en estos momentos o en diferido viendo el vivo y que puedan resonar un poco con la historia? ¿Te gustaría dejarles un mensaje final? Bueno, mira, primero te agradezco mucho la invitación y, y simplemente yo les digo que hay que moverse, hay que meterse en uno mismo. Todo está dentro de uno y poder descubrirse y cuando te descubrís, después descubrís que ahí estaba el valiente y ese valiente eras vos, nada más. Tenés todo ese poder de meterte. Tenés ahí en Humano Puente, en la página de consultores, elegir al que te resuene, al que vos sientas que es el que te va a acompañar. Y ahí se transforma la vida, se transforma totalmente. Pero hay que Así confiar, es, hay que confiar. hay que confiar. Es Sí. un buen mensaje de cierre. Y Juan Manuel, si de pronto resuenan contigo, ¿cuál es la mejor forma de ponerse en contacto contigo para iniciar un proceso de consulta? Por acá, por Instagram o por Facebook, me mandan un mensajito y, y será un placer y un honor acompañar al que resuene. Muy bien. Muchísimas gracias por este ratito de Gracias, tiempo. Anita. Gracias. Ya yo tomé fue cafecito. Gracias a Bueno, todos. yo con mi mate, que siempre me acompaña. Muy bien. A todos los que nos Bueno, acompañaron, muchas gracias y espero ver gracias. el próximo. Gracias a todos. Un abrazo. Chao. Abrazo. Chao, chao.